Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy el estudiante de Psicología Fabián Albero Carlos Rivera. En esta oportunidad pues presentaré la sustentación del trabajo desarrollado en la fase 4, que trata sobre el curso de acción psicosocial en psicología jurídica. Eh, pues esto se da referente a lo solicitado en la guía de la fase 5. El propósito de este ejercicio voy a analizar una problemática desde un enfoque psicojurídico, pues donde se efectúa un diagnóstico psicosocial y a partir de hallazgos encontrados se diseña un plan de acción orientado a la protección de los derechos de la víctima y así a prevenir de esta misma forma nuevas situaciones de violencia en un futuro. Dentro de esta síntesis de la problemática identificada en determinada identidad, pues el caso trabajado fue una situación de acoso sexual laboral, eh, presunto, perdón, y violencia institucional como el riesgo psicosocial ocurrida en determinada entidad, como se expuso en un principio. Pues la víctima profesional, en la cual está vinculada mediante contrato de prestación de servicio, manifiesta haber sido objeto de comentarios y de contenido sexual, entre ellos pues el tocamiento no consentido y amenazas relacionadas con la posible no renovación de una futura contratación por parte de su jefe inmediato. Cuando se rechaza esta conducta, pues comienza a vivir una serie de represalias laborales, entre ellas pues, el aumento de carga laboral, la descalificación de su desempeño en el aislamiento dentro de lo laboral por parte de sus compañeros. Es allí donde posteriormente ella pues acude al Comité de Convivencia Laboral, que están todas las entidades. Sin embargo, pues no recibe una respuesta lo suficientemente asequible que pueda solucionar la situación por la que estaba pasando esta mujer. Eh, Esto se da debido a que los hechos fueron minimizados y no se brindó una atención efectiva, como lo cual conlleva a que este presunto acoso se, se convierta en una revictimización mm, que afecta psicológicamente de manera drástica la parte psicológica pues, de la trabajadora. Se comprende en este caso que la problemática no podía limitarse únicamente al comportamiento del presente, del presunto agresor. También era necesario analizar cómo la respuesta in- institucional incide en el bienestar de la víctima y en la garantía de sus derechos. Por esa razón, el diagnóstico se orienta a identificar no solo consecuencias psicológicas, sino pues también las condiciones de vulnerabilidad presentes en el contexto laboral. Mm, Principales actores involucrados durante el diagnóstico se identifica pues que cumple un papel importante en el caso. Eh, pues son varios. En primer lugar, pues el profesional contratista, quien es la víctima directa. En segundo lugar, pues el jefe inmediato señalado como presunto agresor. También se identifica el comité de convivencia laboral, pues que no hace su trabajo. Otro actor importante es la entidad pública, el responsable de garantizar un ambiente laboral seguro, como eh, la violencia y proteger los derechos de sus trabajadores y contratistas. Y finalmente se reconoce la importancia de la entidad externa como es el Ministerio del Trabajo, la Fiscalía General de la Nación y los servicios de salud, lo que pueden ser intervinientes cuando estas medidas internas resultan ineficientes para proteger los derechos de la víctima. Se encuentran
unos principales hallazgos de diagnóstico psicosocial. A partir de este análisis, pues se identifican estos. eh, Como no fue únicamente el presunto acoso laboral, sino pues que también se desprende lo que es la parte psicológica y social derivada de hechos de la respuesta institucional que tuvo la víctima en ese momento. En el componente laboral se identifica relaciones de desigualdad de poder, temor de perder pues el empleo, eso se vive a diario. También se identifican actores de riesgo como la dependencia económica, la ausencia de una respuesta institucional efectiva, por eso pues se les da temor a veces, muchas veces a denunciar, y la normalización de conductas que afectan la dignidad de las personas. Sin embargo, el diagnóstico también pues permite permite reconocer factores pues, de protección importantes como es la decisión de la víctima que vuelve a denunciar, la existencia de un marco jurídico que protege sus derechos y la posibilidad de acceder a acompañamiento psicológico y jurídico. Se encuentra en un subcampo de psicología jurídica, como es la victimología, pues en esta parte pues, se centra en la atención integral de una persona pues presuntamente había sido víctima de un acoso sexual laboral y la revictimización institucional, pues por eso se escoge este subcampo. Desde un análisis, la psicología jurídica pues permite comprender la relación entre el comportamiento humano y el sistema de justicia y identificando cómo la intervención psicológica puede contribuir a proteger los derechos fundamentales, muchos derechos, orientación a la víctima y fortalecimiento de una respuesta institucional. La victimología es un complemento de enfoque porque permite analizar las consecuencias psicológicas, sociales y laborales de la victimización, así como la importancia de prevenir nuevas formas de revictimizar a las posibles víctimas y promover el restablecimiento de los derechos afectados. En, es precisamente, pues, se articula la psicología y la victimología, que es la que orienta el diseño y planeación que se presentará a continuación. La primera, dentro de esta propuesta de intervención en esta problemática, pues la primera necesidad puede identificar la protección de los derechos de la víctima y la disminución de la revictimización institucional. Pues por tal razón se propone que la primera acción es el acompañamiento de psicología jurídica integral orientada a brindar información sobre sus derechos, las rutas institucionales que se deben abordar en su atención y las medidas de protección disponibles. Esta acción pues también contempla la articulación con entidades como el Ministerio de Trabajo cuando la respuesta institucional sea insuficiente al interior de la entidad, ya que el objetivo no es reemplazar las funciones, perdón, de las autoridades, sino facilitar el acceso de la víctima a los mecanismos de protección a los que ella tiene derecho por ley. La segunda necesidad tuvo relación con las afectaciones emocionales y el riesgo psicosocial evidenciados durante el diagnóstico. En este punto pues, se propone una intervención psicológica que diría fortalecer estrategias de afrontamiento, disminuir el impacto emocional y favorecer el bienestar de la víctima mediante remisión de los servicios de salud cuando sea necesario. Otra acción importante pues, consiste en fortalecer la respuesta institucional mediante procesos de sensibilización y capacitación sobre prevención de acoso laboral, perdón, manejo adecuado de las denuncias y prevención de la revictimización. Finalmente, pues se propone pues, que realizar un seguimiento periódico al caso en fin de evaluar la evolución de la víctima, verificar el cumplimiento de las medidas de protección y valorar pues, la efectividad de las acciones implementadas. Mm, Esto con el fin pues, de que esto no se vuelva a presentar tanto en esa entidad como ni en cualquier otra. A partir de ese caso, pues se comprende que el papel del psicólogo jurídico va mucho más allá de brindar apoyo emocional. Su función consiste en evaluar afectaciones psicológicas derivadas de una situación que tiene implicaciones jurídicas, orientar a la víctima sobre las rutas institucionales que debe abordar y las cuales se encuentren disponibles en su momento, promover la protección de sus derechos y trabajar de manera
articulada con otros profesionales institucionales. También se entiende que el psicólogo jurídico debe prevenir la revictimización durante todo el proceso, garantizar un trato digno, respetuoso y basado en la confidencialidad, que es algo muy importante. Es importante aclarar que el psicólogo jurídico no determina responsabilidades penales, disciplinarias o administrativas. Esta función corresponde a las autoridades competentes. Su aporte consiste en ofrecer información técnica que facilite la comprensión del caso y contribuye a la protección integral de las personas involucradas. Mm, Hay unos fundamentos éticos, normativos y metodológicos. El plan de acción se fundamenta en principios éticos propios del ejercicio profesional de la psicología, especialmente el respeto por la dignidad humana, la confidencialidad, la autonomía y responsabilidad profesional y las revictimizaciones establecidos en la Ley 1090 de 2006. Desde el punto de vista normativo, la propuesta se sustentó en la Ley 1010 del 2006, que establece pues, mediante medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral. La Ley 1257 del 2008, orientada a la prevención y atención de las violencias contra la mujer. La Ley 2365 de 2024, que fortalece pues, la prevención, atención y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral, y la Ley 2466 del 2025, que refuerza las obligaciones institucionales para garantizar entornos laborales seguros y libres de violencia. Metodológicamente, pues el trabajo desarrolla un enfoque psicológico que cumple con perspectivas de derechos humanos, enfoque diferencial de un enfoque de género, lo cual permite pues comprender que la intervención no debía centrarse únicamente en las consecuencias psicológicas del caso, sino también en la protección de los derechos de la víctima, y en el fortalecimiento de las instituciones responsables de garantizar como ambiente laboral, pues de garantizar un ambiente laboral digno y seguro. Eh, para concluir, pues se considera que este tipo de ejercicios pues permite comprender la importancia de realizar un diagnóstico psicosocial antes de formar cualquier intervención, identificar causas, las condiciones de vulnerabilidad y las necesidades de la víctima, lo cual pues fue la que hizo posible diseñar un plan de acción coherente a la problemática planteada y con objetivos propuestos. Asimismo, pues se comprende que la psicología jurídica desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas, debido pues de que esto aporta herramientas para comprender el impacto psicológico de las situaciones que tienen implicaciones jurídicas, y favorece pues la articulación entre la psicología y las instituciones encargadas administrativas. Muchas gracias por su atención.